Moncayo. En esta tarde nos encontramos con el profesor Edwin Villalta. Él es además el director del centro escolar El Limón de Delicias de Concepción. En esta tarde don Edwin nos va a conceder una entrevista acerca de las reformas que ha surgido en el sistema educativo durante los últimos 20 años. Bienvenido, don Edwin. Gracias por la oportunidad de dirigirme aquí a los que nos ven a través de este video, y estoy disponible a cualquier pregunta que me quieran hacer relacionado con el tema de la educación. Muy bien, don Edwin. Empezamos con la primera pregunta. ¿Saben ustedes por qué surgieron las reformas al sistema educativo? Bueno, antes de poderles decir que por qué surgieron, me gustaría de que hablar claro que Correcto. lo que es la reforma educativa se mueve en 4 ejes principales, que son lo que es la cobertura, la calidad de la educación, el estudio de currículum y la educación en valores. Esos son los 4 ejes principales de la reforma educativa. Ahora bien, la reforma educativa no ha sido un proceso de hace 20 años, sino que viene desde 1929. Sí, ha sido un proceso bastante largo, y en ese sentido lo que yo le puedo decir es de que esto se ha dado por la serie de ajustes pues, que ha venido tratando de hacer el Ministerio de Educación. Se ha visto en la necesidad de socializar, ¿verdad? Para mejorar la situación socioeconómica a través de esos cambios. Correcto. Que son necesarios para mejorar la educación en nuestro país. Muy bien. Entonces, según usted, para que haya mejora, ¿verdad?, en el sistema educativo. Por eso, si usted demanda, ¿tiene una pregunta para don Edwin? Sí, así es. Don Edwin, ¿de qué manera han beneficiado a la educación en nuestro país las reformas educativas? Lo que puedo decir es de que la reforma educativa ha beneficiado a nuestro país a través de muchos programas y proyectos. Hay una es de la revisión de la currícula de educación superior, ¿verdad? En base al contexto de nuestra realidad nacional. Eso es bien importante porque ya un estudiante universitario tiene que ser una persona crítica, una persona que piense por sí solo y pueda emitir sus propios juicios de valor. Además de eso, la reforma educativa también le ha apostado a la creación de muchos programas, como el caso de Edúcame, ¿verdad? Este es un programa que funciona con los jóvenes y los adultos a nivel de tercer ciclo y educación media, o sea, bachillerato, ¿verdad? Que solo estudian nada más los días sábados en un horario de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Eso funciona con la idea de aquellos estudiantes que no, de poderles dar la oportunidad a aquellos estudiantes que no pueden asistir al sistema regular. También se ha creado a través de la reforma educativa el programa Compite, que es de medir la capacidad a nivel de tercer ciclo también y media en el área de inglés, ¿verdad? También podemos hablar de otros programas como Comprendo, el otro programa de aulas alternativas, cuando un docente, esto se da más que todo en el área rural, ¿verdad? Un docente en la misma aula, o decirlo así, en la misma sección, tiene varios grados, entonces tiene que utilizar una estrategia para ver cómo darle la atención necesaria a cada uno de los grados que tiene dentro de esa aula o sección. Podría ser que tenga 2, tenga 3, o 4. Muchas veces, en el caso mío, en el área rural, yo tengo 4 grados en la misma sección, entonces tiene que utilizar una estrategia. Entonces, ese programa surgió en base a esa necesidad. Se capacitan a los maestros para que puedan atender a ese tipo de secciones, ¿verdad? Más que todo en el área rural. Está el otro programa de APREMAT, ¿verdad? El programa también de Red Solidaria, donde compromete más al padre de familia de poder mandar su niño al centro educativo porque se le da un bono, se le lleva un control, y en este caso cuando el estudiante tiene ya 4 fallas, se le reduce el 50% de su bono. Decirlo así, si recibía $40 cada 2 meses, solamente se le van a dar 20, con 4 fallas que tenga en el mes el estudiante, ¿verdad? Entonces, de esa manera sí han funcionado estos programas. Y también está la creación de los Megatecma. Acuérdense que son institutos tecnológicos donde al estudiante se ha instruido más en la parte tecnológica
¿verdad? Donde he aprendido a manejar bien diferentes clases de programas que hay en el sistema tecnológico a través de la computación. Entonces yo le digo trabajar a través en línea, ¿verdad? Virtual, tantas formas que hay que trabajar en la forma de la parte tecnológica. Entonces yo le digo, a través de la reforma han surgido muchos programas que han venido a beneficiar el sistema educativo nacional. Muy bien. En resumen, hay mejores oportunidades para todos. Así El es. turno para Matías Argueta. Tiene su tiempo para hacer la pregunta a don Edwin. Don Edwin, ¿cuáles son los principales cambios que han surgido a partir de la reforma educativa? Ha habido muchos cambios y un cambio, como dicen, que ha logrado de una forma agigantada, ¿verdad? Es el uso de las tecnologías, ¿verdad? El uso de la TIC, como le llamamos. Sí. Entonces, en ese sentido, yo le digo, allá por los años 80, cuando yo estudiaba a nivel de primer ciclo, segundo y tercer ciclo, yo sinceramente nunca toqué una computadora. Incluso saqué el bachillerato y en mi instituto donde yo estudié educación media, allá en el Instituto Nacional Isidro Menéndez de San Miguel en el INI, no había tampoco esa forma de cómo tocar una computadora. Nosotros recibíamos pero la clase de mecanografía a través de las máquinas manuales, ni tan siquiera máquinas eléctricas existían en ese tiempo. Entonces yo les digo, se ha dado, ese es uno de los pasos más agigantados que se ha dado, porque parece ser de que el niño desde pequeño como que le gusta el área tecnológica, porque eso lo hace que uno investigue más. Los atrae. Y más que todo en el área de internet, ¿verdad? Que ese es un mundo completo, como tener el internet, como tener el mundo en sus manos. Entonces siento de que eso ha sido uno de los principales cambios que ha logrado la reforma educativa. Ya ahora la mayoría de estudiantes universitarios o estudiantes a nivel de educación media o educación básica, tercer ciclo, el que no ha tocado una computadora ya sería demasiado, porque Sí. incluso cada quien como que tiene ya su computadora en su casa, porque ya no es algo, como dicen, que se tiene solo de lujo, sino que es una necesidad. Es correcto. Entonces siento que los avances tecnológicos han ayudado de mucho a enriquecer más los conocimientos de los estudiantes. Muy bien, muchas gracias, don Edwin. Tenemos la participación de Tania Patricia, también tiene una pregunta para usted. Bueno, como vimos, don Edwin, las reformas educativas han generado cambios importantes a lo que es la educación. Entonces, ahora nosotros queremos saber, si usted pudiera hacer un aporte a las reformas educativas, ¿cuál sería una de las propuestas para las próximas reformas educativas que puedan darse en nuestro sistema? Yo le podría decir que tengo 2 o 3 propuestas, y buenas propuestas, o sea, porque como dicen, yo estoy en la trinchera, ¿va? Soy director y además soy maestro de aula, y sé donde, como dicen, donde aprieta el zapato, ¿va? Porque no es lo mismo cuando uno lo están formando en una universidad a estar en la realidad, ¿verdad? Así es. Entonces uno en terreno ya uno tiene que ingeniársela. Entonces lo que hemos tenido grandes problemas a nivel de, más que todo en los procesos educativos, yo diría de que sería bueno, es una idea que se me viene y podría ser una propuesta para el Ministerio de Educación, que a cada municipio le asignaran un psicólogo en cada municipio, y que visite los diferentes centros educativos para darle seguimiento psicológico a muchos estudiantes que en realidad lo necesitan. Ustedes saben la situación que estamos viviendo hoy en estos tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí en Delicias de Concepción son 8 municipios. Yo digo que con un psicólogo podemos darle cobertura, la cobertura necesaria. Y en los municipios grandes, como decir, por ejemplo, Corinto, que acá opera, podrían haber 2 zonas ahí, o para que hubieran unos 2 o 3 psicólogos, dependiendo ahí, ¿va? Porque son más centros escolares. Entonces, es una de las propuestas, y es bien importante. Acuérdense que nosotros los seres humanos pasamos por una serie de etapas, y el niño, por su edad que tiene, ya sea en primer ciclo, segundo o tercer ciclo, necesita mucho de una ayuda psicológica para poderlo motivar para que pueda seguir adelante estudiando. Eso por un lado. Por otro lado, el Ministerio de Educación tendría que crear un programa donde se le diera seguimiento al padre de familia y hacerle que tenga conciencia, pues qué tan importante es la educación para el desarrollo intelectual y social de su hijo.
porque lo que está sucediendo en los centros escolares es que hay mucho absentismo y se da también lo que es la deserción. Entonces cuando digo mucho ausentismo me refiero a de que hay niños que faltan mucho a clases, entonces hay niños que faltan y mejor lo mandan a dejar, como dicen, el almuerzo allá donde su papá que está trabajando la agricultura. Sobre todo en la zona rural. En la zona rural se da eso, aún también en la zona urbana, pero es en menor escala. Entonces yo siento que ahí habría que hacerle conciencia al padre de familia, ¿va? que está su tiempo necesario, por ejemplo, no quitarle la oportunidad al niño que venga a clase de 1 en la mañana y lo puede utilizar en la tarde para que haga sus mandaditos, pero muchas veces el padre mejor deja de mandarlo a clases o al centro escolar y lo manda a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la educación. Entonces, digo yo, eso creo que ha afectado mucho, hasta en el rendimiento escolar, porque se da muchas veces que hay estudiantes que llegan a la edad o al nivel de tercer grado y no ha aprendido, no tiene desarrolladas las 4 competencias básicas, que es saber leer y escribir, son 2 competencias, y lo que es sumar y restar, son 4 competencias básicas que las debe de dominar por lo menos a nivel de tercer grado para poderlo promover para un 4.º grado, porque estamos en un proceso educativo donde, ¿cómo le quiero decir? La educación asistida, pues, o sea, cuando el niño se tiene que pasar, como dicen, aunque no sepa leer y escribir, pero solo en el primer ciclo, estamos hablando de 1.º a 3.er grado, pero de 3.er grado para 4.º no se puede promover a un estudiante si no sabe leer o escribir. Ese sería el segundo reto, o la segunda propuesta, vaya, para mejorar más lo que es la reforma educativa con respecto a la responsabilidad que deben de tener los padres de familia, ¿verdad? ¿Cómo se le podría dar seguimiento a ellos y hacerle conciencia, verdad? Y que lo tomen en serio, que el niño tiene que asistir todos los días a clase. Podría ser tal vez solo por cosas de fuerzas mayor, como por una enfermedad o que se le haya muerto algún pariente o tiene que ir a pasar consulta por alguna razón que no fuera, pero por hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la educación, yo les digo, no es correcto. Y el otro punto sería, bueno, que hayan creado una ley Lepina, pero que tenga sus límites también, ¿verdad? Porque siento de que nos han quitado bastante autoridad nosotros como docentes, ¿verdad? Y directores en los centros escolares, al igual que el padre de familia. Entonces, cuando el estudiante o el niño conoce de la ley Lepina, yo le digo, o sea, él muchas veces hace cosas que uno no puede actuar, entonces, porque él abusa con respecto a la ley, entonces sabe que la misma ley lo protege. Tiene sus derechos. Entonces, yo le digo, o sea, tiene que ser una cosa medida que tenga su límite. Entonces, anteriormente decían que la educación era mejor que la que tenemos actualmente, yo les digo no. ¿Por qué? Porque las leyes han venido cambiando y eso de alguna manera han afectado los procesos educativos. Lo limita usted. Sí, lo limita. Por ejemplo, antes manejaba un eslogan que decían las letras con sangre entran. Cuando digo eso me refiero a que si el niño no llevaba la tarea, incluso muchas veces veían qué fecha tenía el calendario. Si por ejemplo ahora es 29, eran 29 reglazos que le caían en las 2 manos. Así era el castigo ante. Entonces el niño, por la misma presión de no aguantar o no recibir el castigo, hacía sus tareas. Era responsable. Sí, era una gran responsabilidad que agarraba. Entonces ahí donde me baso yo cuando digo las letras con sangre entran. Entonces yo siento que como seres humanos no hay necesidad de que hagamos uso del garrote, tenemos que... No hay que irse a un extremo. Sí, a un extremo, lo que tiene que ser un punto medio. Entonces tenemos que actuar de otra forma y que el estudiante o el niño entienda, pues, hacerle conciencia desde ese punto de vista. Entonces se dan ese tipo de situaciones. Yo siento que ahí sí tendrían que ver el Ministerio de Educación cómo darle un poquito más de autoridad al padre de familia y al docente, ¿verdad? Para que este proceso mejore en nuestro sistema educativo nacional. Así es. ¿Verdad? Esas son las 3 propuestas que yo podría hacer como para la reforma educativa, si es que vuelven a hacer otra, ¿verdad? En estos últimos años. Muy bien, don Edwin. El tiempo, como siempre, se nos va rápido. No queda otra cosa que agradecerle por su tiempo. Sin duda alguna, esas sabias palabras que usted nos ha aportado en esta tarde van a ser de mucha utilidad para todo el que mire este video.
Muchas gracias. Y yo también agradecerles a ustedes, ¿verdad?, por haberme dado la oportunidad o este espacio, ¿va? Porque sé de que no solo ustedes van a ver este video, sino otros estudiantes universitarios, al igual que catedráticos también de la universidad, y sé de que estoy contribuyendo a mucho de que Es correcto. en alguna manera se va a mejorar o se va a aprender, ¿verdad? Sí, Para así que los es. procesos educativos caminen de buena manera, Claro, de buena forma adelante, porque uno siempre espera un éxito en esos Así lugares. es. Así es de que muchísimas gracias y estoy a la orden para otra vez que me quieran invitar, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Así es de que muy buenas tardes.